We wanted to, we wanted to Queremos determinar cualquier extrema relativo utilizando la primera prueba derivada. Así que el primer paso es determinar las posibles ubicaciones de máximas y minas relativas, y estas ocurren en los números críticos, cuál es donde el primer derivado sería igual a 0 donde el derivado no esté definido. Así que empezaremos por determinar el derivado de la función dada. F' of x va a ser igual a 12x cuadrados, 30x, 18. Y el derivado de 12 sería 0. Así que esta función derivada nunca es indefinida. Ahora, queremos determinar dónde es igual a 0. Así que lo igualaremos a 0 y a resolver tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a ver si podemos factorar esto. El mayor factor común de estos tres términos sería 6, dejándonos con 2x cuadrados, 5x, 3. Así que se parece esto factor. Las primeras posiciones de los factores binomiales deben ser de los factores de 2x cuadrados. Eso sería 2x y x. Y las segundas posiciones deben provenir de los factores de -3 para que el producto interno y el producto externo tengan una suma de 5x. Entonces, si ponemos -3 aquí y +1 aquí, aviso como tenemos 6x más 1x, y eso nos da 5x. Así que el derivado es igual a 0 cuando 2x más 1 igual 0 o cuando x, 3 igual 0. Resolviendo para x, restituiremos 1 y dividir por 2. Tenemos x iguales -1 2 aquí, y tenemos x iguales 3 aquí. Y estos dos x valores son los números críticos, cuáles son las posibles ubicaciones para cualquier extrema relativo. Ahora, lo que hacemos es tomar el dominio de la función dada, que es todos los números reales, y dividirlo en intervalos usando estos números críticos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es si tenemos una línea de número que representa todos los números reales, y luego trazamos -1 2, y luego trazamos 3. Aviso como tenemos tres intervalos, el intervalo a la izquierda, en el medio y a la derecha. Y luego vamos a probar el signo del primer derivado en cada intervalo, que nos dirá si la función aumenta o disminuye en el intervalo. Y a partir de aquí, determinaremos si tenemos cualquier máximo o min relativo. Así que creo que a menudo es mejor organizar esta información en una tabla, y ya lo he hecho para ahorrar algo de tiempo. Aviso, el primer intervalo es de -8 a -1 2, y luego tenemos de -1 2 a 3, y luego de 3 a infinito. Así que vamos a elegir un valor de prueba en cada intervalo, y luego usando el valor de la prueba, determinaremos el signo del primer derivado. Y después de aquí, podemos dibujar nuestras conclusiones y luego determinar si tenemos cualquier extrema relativo. Así que empecemos por determinar un posible valor de prueba. Necesitamos algunos números que estarían en este intervalo, por ejemplo, -1. En este intervalo podemos seleccionar 0, y aquí podemos seleccionar 4. Ahora, subiremos estos x valores en el primer derivado, que he copiado aquí de la pantalla anterior. No importa si utilizamos la forma factorada o la forma ampliada del primer derivado. Voy a seguir adelante y usar el formulario de fábrica. So f' de -1 sería 6 por 2x menos 1 más 1. Eso será -1x menos 1, 3. Eso es -4, y esto será igual a 24, que es positivo. Así que el signo del primer derivado es positivo en este intervalo completo, y ahora, determinamos f' de 0 para el intervalo medio. Tenemos 6 por 2 por 0 más 1 es igual a 1, y 0, 3 igual -3. Así que es -18, que es negativo, y luego para el último intervalo, probaremos el valor de x igual 4. Así tenemos 6 por 2 por 4 más 1. Eso es 9 y aquí tenemos 4, 3, eso es 1. Tenemos 6 por 9, que es igual a 54, que es positivo. Ahora, los signos de la derivada dicen si la función está aumentando o disminuyendo en ese intervalo. Entonces, en este intervalo, dado que el derivado es positivo, la función está aumentando. En este intervalo, el primer derivado es negativo. Entonces, está disminuyendo, y luego es positivo nuevamente. Así que la función está aumentando en este intervalo. Para que nos diga la función. Para visualizar esto, la función está aumentando en este intervalo, disminuyendo en este intervalo medio y luego aumentando de nuevo en este último intervalo.
Así en x igual menos 1, 2 tenemos un punto alto o un máximo relativo, y en x igual 3 tenemos un punto bajo o un mínimo relativo. Así que avancemos y grabemos esto aquí abajo. Tenemos un máximo relativo en x igual menos 1, 2, y tenemos un mínimo relativo en x igual 3. Así que conocemos las ubicaciones, pero en realidad no hemos determinado los valores máximos y mínimos relativos. Y esos son los valores de función de la función original. Así que determinaremos f de menos 1, 2 para determinar el máximo relativo, y luego determinaremos f de 3 para determinar el mínimo relativo. Para hacer eso, iremos adelante y usar la calculadora. Así que ya tipé la función original en I1, y ahora, volveremos a la pantalla de inicio. Vamos a presionar bars, flecha derecha, entrar para seleccionar I1, y luego podemos tipar en menos 1, 2 y un conjunto de padres. Así que el máximo relativo es 16.75 o 16.34. Entonces pulmaremos bars, flecha derecha, entrar y luego entraremos 3 y un conjunto de padres. Así que nuestro mínimo relativo es igual a menos 69. Por lo tanto, es importante recordar que los valores máximos y mínimos relativos son valores de función, y los números críticos son las ubicaciones. Así que teníamos un máximo de 16,75 y un mínimo de menos 69. Ahora, quiero mencionar que a veces veremos los libros de texto lista el extrema relativo como pares ordenadas, que está bien. Este sería el punto. Como el máximo relativo, y este sería el punto para el mínimo relativo, pero creo que es importante recordar que el valor de la función es realmente el máximo o mínimo relativo, y el valor x es la ubicación. Y vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí está el máximo relativo que encontramos, y aquí está el min relativo que encontramos. Esto era, y esto era. Espero que hayas encontrado esto útil.